buenas tardes con todos los presentes. Sean bienvenidos a este evento virtual denominado Los componentes de la mecatrónica en la industria ecuatoriana, organizado por la carrera de Ingeniería Mecatrónica de la UPS y el Grupo de Investigación y Desarrollo en Simulación, Optimización y Toma de Decisiones, sede Cuenca. Para este evento contamos con la presencia del ingeniero Eddie Ayala, director de la carrera de Ingeniería Mecatrónica de la UPS, y el ingeniero Darío Ochoa, PMP, ingeniero asesor comercial de Elistec S.A., experto en integración de sistemas de automatización, procesos y coordinador de proyectos industriales. Doy paso a Eddie. Muchas gracias, Lili. Nuevamente un saludo cordial a todos los participantes, compañeros docentes, a los jóvenes estudiantes. Me es grato para mí dar inicio a este webinar. Prácticamente es el último webinar que vamos a dar en este semestre. Cerramos justamente con la presencia del compañero ingeniero Darío Ochoa, quien es experto en el área de automatización industrial en procesos mecatrónicos, y el día de hoy nos va a compartir algunas de sus experiencias que esperamos sean de ayuda y que sean un referente para los futuros ingenieros mecatrónicos y el resto de ingenierías en el área tecnológica. Pues me tomo el atrevimiento de repetir un poco las palabras del ingeniero Rommel Rodas, que hace un momento nos comentaba en el evento anterior sobre la importancia que, a pesar de las dificultades de toda humanidad que atravesamos en actuales momentos y que han causado significantes contratiempos, pérdidas económicas, pero sobre todo y desde luego lo más lamentable, pérdidas humanas alrededor del mundo, los procesos de educación y formación en nuestra universidad han avanzado, y sin temor a equivocarnos podemos decir con mucho agrado y satisfacción que la Universidad Politécnica Salesiana ha sabido responder con altura a retos originados por estas circunstancias. El cuerpo docente, los estudiantes, cada vez más comprometidos con la investigación, la transferencia de conocimiento, el desarrollo, y desde la sociedad con capacidad de adaptación, flexibilidad para enfrentar nuevos retos, así como la rectoría y las autoridades que, tomando el pulso a las necesidades, con apego a la visión, misión de la institución, han significado un gran aporte que nuestra universidad está culminando este semestre de una manera adecuada y, podríamos decir, exitosa, a pesar de estas conocidas dificultades. El valor más importante de todo proceso de aprendizaje lo construyen los estudiantes con su compromiso, esfuerzo, ganas de aprender, de generar proyectos que aportan al desarrollo, y sabemos que estos no solo condicionan el cumplimiento de un programa educativo, sino que son la esencia en sustancia misma, desde los bríos y el espíritu de cada uno de los estudiantes que alcanzan sus objetivos de aprendizaje. Es así que estos eventos son espacios apropiados para el desarrollo de potencialidades, iniciativas y puesta en marcha de importantes ideas plasmadas con dedicación, constancia, capacidad y trabajo en equipo. El tema que nos convoca hoy, sin duda, es un tema trascendente, porque en el desarrollo de la industria, en el desarrollo tecnológico de la robótica industrial, la integración de la industria, la medicina, la sociedad, suplir las necesidades que hoy en día, ¿sí?, son nuevas y son diferentes, aportan al bienestar, la seguridad en sí y al desarrollo correcto de aplicaciones y gestiones junto a otros desafíos que implica la ingeniería en este nuevo siglo. Es ahora más que nunca somos testigos directos de lo devastador que puede ser una pandemia, pero seguramente que sabemos que habrán sectores que sufrirán más que otros, especialmente aquellos en los cuales lamentablemente esta pandemia ha dejado en evidencia, ¿sí?, un bajo nivel de automatización y una baja utilización de herramientas tecnológicas que pueden ayudar a sobrellevar este reto. Considero que el reto de los ingenieros es aún mayor y se puede hacer mucho. Es necesario que los avances se propaguen y cada vez se siga proponiendo más para completar nuevos preceptos y fundamentos que permitan a la sociedad generar una sociedad cada vez más justa, más humana, más solidaria. Para ello, la tarea de ingenieros no comienza ni termina en el dominio de la técnica, la teoría o la academia.
puesto que ya es de por sí bastante la visión que debe extenderse hacia la sociedad con una profunda reflexión y compromiso humano, y su respuesta debe integrar aspectos científicos, técnicos, económicos, ambientales, éticos, entre otros. Con esto quiero dar la bienvenida a los participantes en este evento y agradecer nuevamente al panelista ingeniero Darío Ochoa, un ex compañero de la universidad, un excelente amigo, y espero que esta experiencia les sirva de provecho a los compañeros panelistas. Darío, bienvenido. Muchas gracias, Eddie, por tus palabras y bueno, es un gusto poder participar en esta conferencia. Siempre es un agrado llegar o volver, en este caso de manera virtual, ¿no? Hacia el que consideré mi segundo hogar en aquella época que estudié en la Universidad Politécnica Salesiana. Buenas tardes a todos, mi nombre es Darío Ochoa, soy ingeniero electrónico graduado en la Universidad Politécnica Salesiana. Hace unos pocos meses terminé mi maestría en gestión de proyectos y tengo una certificación en Project Management Professional, que es encaminada a lo que es la gestión de proyectos. Formo parte de la empresa El Sistec y el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre los componentes de la mecatrónica que están envueltos o lo que utiliza la industria ecuatoriana actualmente. Un poco una presentación sobre la empresa El Sistec. Somos líderes en integración. Realizamos proyectos de automatización industrial en todo el sector industrial, tanto de lo que es manufactura, en la industria de alimentos y bebidas, industria llantera, industria cementera, y también nos enfocamos en empresas que involucradas en el sector energético, lo que es petróleos y gas. Rápidamente les comento sobre una empresa hermana que se llama Camey S.A. Tiene presencia aquí en la ciudad de Cuenca y a nivel nacional. Alrededor de unos 5 años se dedica a la venta y distribución de equipos eléctricos y electrónicos, todo lo que son sensores, contactores, breakers y todos los elementos para realizar una automatización industrial. En esta época de pandemia, nos hemos innovado en la empresa Camey S.A. y actualmente poseemos ya la primera tienda online para lo que son elementos de automatización industrial. Ustedes tal vez pueden visitar la página www.camey.com.es y poder acceder a esta tienda virtual en la cual pueden seleccionar elementos que requieran en sus proyectos o en su vida profesional. Como les comenté, estamos a nivel nacional en Quito, Guayaquil y acá en la ciudad de Cuenca. ¿Cuál es el contenido o la temática del día de hoy? Vamos a hablar un poquito sobre los elementos de la mecatrónica que actualmente se utilizan y están enfocadas a la industria. Un poco de lo que son tecnologías en instrumentación y sensores. Vamos a hablar un poquito sobre cómo está la industria ecuatoriana actualmente en la época de pandemia y qué oportunidades podemos sacar a partir de esto de aquí en la parte de la ingeniería mecatrónica. Me imagino este gráfico todos a lo mejor lo tengan presente. Lo que es la ingeniería en mecatrónica en sí, la integración de 3 disciplinas fundamentales en toda industria, que es la electrónica, la mecánica y las tecnologías de la información. ¿Por qué quise poner este diagrama? Hace unos años atrás, en toda industria, había siempre la persona, el profesional dedicado a lo que es la ingeniería electrónica, abarcando la ingeniería electrónica, lo que es automatización y control, instrumentación, que es una parte muy importante en la industria, y todo lo que es sensores. Siempre había el supervisor mecánico, el ingeniero mecánico, el cual ayudaba en toda la infraestructura, y la parte de tecnologías de información. Entonces, cada una de estas disciplinas estaban lideradas por una persona diferente. Siempre los jefes de mantenimiento o jefes de proyectos en las industrias, por lo general, dependía de la orientación de la industria para poder seleccionar a esa persona que iba a estar encargada de todo
el departamento de mantenimiento o el departamento de proyectos. En industrias, por ejemplo, de telecomunicaciones, en las empresas de telecomunicaciones, por lo general siempre escogían un ingeniero electrónico, un ingeniero en telecomunicaciones, para que estén en la cabeza de todo este grupo de interdisciplinario, para que lidere todas las tareas de mantenimiento y proyectos. En la industria, por lo general, hay muchas personas que escogen a ingenieros mecánicos para este papel. ¿Por qué a un ingeniero mecánico? Muchas veces la industria, en su gran parte, se basa en todos los procesos mecánicos, partes y piezas móviles para poder desarrollar sus actividades. Pero ahora quería comentar, o sea, la ingeniería mecatrónica, como abarca todo este tipo de disciplinas, es un gran potencial para que en la actualidad lleguen hasta cargos más altos que lo que corresponde a una supervisión. Hablamos de jefaturas, hablamos de gerencias. Entonces, la ingeniería mecatrónica tiene esa ventaja con respecto a otras disciplinas que se pueden encontrar en la industria. ¿Cuáles son las exigencias de un sistema industrial? Toda empresa de manufactura, ya sea partes y piezas, alimentos y bebidas, y muchas más, la fabricación de llantas también, lo que requieren es una producción que siempre sea permanente. ¿A qué me refiero a producción permanente? 24 horas, 7 días a la semana. Entonces, por poner un simple ejemplo, utilicemos un ejemplo de una industria, por ejemplo, Indurama. Indurama se dedica a lo que es fabricación de refrigeradoras, cocinas. Por ejemplo, Indurama, por poner un número, tiene una demanda diaria de la producción de 100 refrigeradoras, por ejemplo. Entonces, si es que algo pasa en su línea de producción y no pueden llegar a producir esas 100 refrigeradoras, es una pérdida económica y un impacto sumamente importante para la industria. Pongamos que cada refrigeradora cuesta alrededor de $1,000, por ejemplo. Entonces, si son 100, hablamos de $100,000 que por para de la línea de producción diarios pueden llegar a perder la empresa. Al momento que se produce una falla en el sistema, lógicamente buscan a la persona que estuvo encargada de eso, ¿no? Por lo general, este tipo de fallas saben deberse a que la persona encargada, bueno, dice, yo cambié un poco el sistema, tal vez se me dañó el controlador y quise improvisar un poco y ayudar a la empresa en estos tiempos de pandemia para ahorrar un poco de costes, ¿no? Entonces trató de improvisar algo como tal vez con un equipo de baja calidad o en base a relés o algo de eso y al corto plazo tuvo un problema esto de aquí. Entonces, la empresa llegó a perder como $100,000. ¿Por qué? A causa de no haber invertido tal vez unos $1,000 en un PLC pequeño o en un controlador nuevo, simplemente por ahorrarse $1,000 y llegó a perder esta gran cantidad de dinero. Entonces, la exigencia del sistema industrial tiene que permanecer activo 24 horas, 7 días a la semana. No puede fallar un sistema industrial. Otra de las exigencias es la calidad óptima. De igual manera, una empresa industrial pierde clientes o pierde ventas al proporcionar productos de baja calidad. Supongamos que se fabricaron 100 refrigeradores y de las 100, 20 o el 20% de estas tuvo problemas yo qué sé, en la puerta o en alguno de sus bordes. ¿Y a raíz de qué fue eso? De que la máquina tuvo un defecto en algunos de los sensores. Entonces, por ahí alguien de mantenimiento quiso improvisar algo, un sensor, por ejemplo, inductivo. Cogió, realizó una bobina de cable y tal vez les dijo, bueno, improviso y esto funciona. Entonces, a veces tratar de ahorrar pocos dólares podemos hacer perder a una empresa miles y cientos de miles de dólares. Otra de las exigencias muy importantes de un sistema industrial es el ahorro de costes. ¿A qué me enfoco con el ahorro de costes? Principalmente el ahorro energético. En esta pandemia saltaron a la luz muchas cosas en la industria ecuatoriana
Y una de esas es el gran consumo energético que tienen las industrias. Y ahora se están enfocando básicamente en dos cosas que luego vamos a detallarlos un poco más. La una es la importancia del ahorro energético y dos, la importancia de llegar a la industria 4.0, la famosa industria 4.0 que actualmente se está ya implementando y las empresas requieren llegar a su totalidad para suplir varios problemas que se tienen en la actualidad. Algo muy importante de las exigencias de los sistemas industriales es la seguridad del personal. Sabemos que en todo sistema industrial tenemos, por ejemplo, guillotinas, tenemos partes móviles, tenemos bandas transportadoras. Todas estas máquinas tienen que estar, uno, en perfecta condición y dos, tienen que proteger la vida de las personas. Sabemos todos que con la vida de las personas no se puede jugar. Y con la integración de redes de comunicaciones y de datos, como les comentaba, el auge de la industria 4.0 requiere que toda nuestra máquina, todos nuestros elementos, tanto actuadores, sensores, controladores, escalen hacia un nivel superior que llamamos la nube, ¿no? Y poder monitorearlo desde cualquier parte del mundo. Aquí les presento una arquitectura bastante utilizada, ¿no?, en la industria. Esta arquitectura es básicamente un sistema automatizado en el cual en la parte inferior podemos observar toda la parte de lo que es instrumentación, sensores, motores, variadores de frecuencia. Estos elementos escalan hacia los controladores, llámense anteriormente PLCs, PACs o ahora para procesos muy complejos se utilizan DCS, que son sistemas de control distribuido. Entonces, en la parte media podemos ver una arquitectura de red y de control basada en PLC. ¿En qué se basa esto de aquí? Todos los sistemas inferiores, tanto actuadores y sensores e instrumentación, van conectados hacia el controlador y mediante una red de comunicaciones escalamos hacia un siguiente nivel que ya tenemos servidores de ingeniería, servidores de operación, servidores para almacenamiento de históricos, para almacenamiento de eventos, poder almacenar la información de mi sistema y escalarlo hacia la nube y poderlo monitorear desde cualquier parte. Al lado derecho tenemos un esquema básico de un DCS. Lo llamo básico porque en sí son sistemas mucho más complejos, pero para tener una idea podemos apreciarlo de esa manera. Un sistema DCS, su característica principal, aparte de sus características, digamos, en procesamiento, en cantidad de datos que podemos ingresar, es su capacidad de redundancia. ¿Por qué redundancia? ¿A qué me refiero con la redundancia? Tenemos ya doble procesador, doble tarjeta de adquisición de datos y asimismo tenemos doble red de comunicaciones hacia los servidores de ingeniería y así de la misma manera para escalar hacia la nube. Entonces, estos sistemas son bastante robustos, los cuales en caso de que llegue a fallar un controlador o un procesador de uno de los controladores, entra a funcionar inmediatamente el otro, sin haber ni un solo corte, ni en la producción, ni en las operaciones que realiza la empresa. Entonces, estos sistemas de los DCS, sistemas de control distribuidos, son ampliamente usados para la automatización de procesos. Está uno de estos instalados, un sistema muy complejo, en el poliducto Pascuales-Cuenca. Este poliducto transporta combustibles desde Pascuales y también desde el almacenamiento de GLP, que es de gas licuado de petróleo, desde la provincia del Guayas hasta la ciudad de Cuenca, pasando por varias estaciones de bombeo. Entonces, como trabajamos con un proceso que es en base a combustibles, a gas, el sistema no puede fallar. Por eso se usan este tipo de sistemas, de controladores, para tener una redundancia y que no tengamos apuros luego en la operación en caso de que exista alguna falla. De la misma manera existen
y son sistemas muy importantes que van aparte del control de procesos, son los sistemas instrumentados de seguridad. ¿Qué son estos sistemas instrumentados de seguridad? Son sistemas que para su programación se basan en una matriz causa-efecto, matriz de riesgos, que se llama. Los ingenieros ahora encargados de seguridad industrial, ellos analizan todo el sistema, todo el proceso y ven cuáles son los riesgos potenciales que pueden ocurrir en la operación. Entonces, las señales de los actuadores y sensores entran a este controlador en paralelo al control de procesos y en caso de cualquier falla, este sistema dispara señales para que se cierren todas las válvulas, todos los actuadores en caso de alguna emergencia. Siempre es importante separar la parte de seguridad con la parte de lo que es el control de procesos. ¿Qué es lo que tenemos en la industria ecuatoriana y en general a nivel mundial? Tenemos una parte sumamente importante que es la parte de instrumentación. En todo tipo de proceso, en toda fábrica, en toda industria, necesitamos medir variables físicas. Entre las variables físicas más medidas y más utilizadas para control son presión, nivel, temperatura, caudal y, bueno, y menos también la distancia. La más utilizada es el nivel. Vamos a ver luego un pequeño ejemplo de lo que sería la medición de nivel con un equipo de instrumentación. Otra parte muy importante es la detección de objetos con la utilización de sensores. Esta detección de objetos se utiliza de la misma manera en toda industria. Lo más común son sensores inductivos y sensores fotoeléctricos. Los magnéticos se utilizan bastante a nivel de seguridad y también para la detección de posición de cilindros neumáticos. Son muy utilizados los sensores magnéticos. En controladores existen en la industria PLCs, PACs y DCS. Los PLCs sabemos que fueron los primeros controladores que salieron al mercado, muy básicos, fueron diseñados exclusivamente para reemplazar a grupos de relés que se utilizaban anteriormente para realizar el control industrial. Actualmente en la industria PLCs casi no existen, porque los PLCs están migrando a un equipo mucho más sofisticado, digamos en prestaciones, en cantidad de señales que puedo manipular e incluso ya incluyen comunicaciones, que son los PACs. Y como les había comentado anteriormente, también existen los DCS, que son ya para sistemas mucho más complejos, donde tenemos cientos de señales análogas exclusivamente. Necesitamos realizar controles PIDs, en fin, muchas aplicaciones y que tienen una interconectividad muy alta, manejan protocolos industriales, Modbus, Profibus, el Ethernet, etc. También tenemos actuadores muy utilizados, motores con sus variadores de frecuencia. Encontramos en el mercado muchísimos arrancadores suaves y variadores exclusivamente para controlar motores. Cilindros neumáticos, hidráulicos, en menor cantidad, más se utiliza la parte neumática justamente en las líneas de producción, en la última parte, en la que es de empaquetado o envasado, se utiliza bastante el equipamiento neumático. Y válvulas, electroválvulas para todo lo que son fluidos, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo básico de un PIN-ID, que es un diagrama de tubería y de instrumentación. Estos diagramas son bastante utilizados en la industria petrolera, por ejemplo. La industria petrolera se basa en todo lo que son fluidos y necesitan saber interpretar todo este tipo de diagramas. En base a estos diagramas nosotros podemos obtener diagramas de bloques, ¿no? Para poder hacer nuestros cálculos matemáticos y todo lo que corresponde al sistema. Aquí tenemos una aplicación simple, lo que les comentaba de lo que
trata de la instrumentación. ¿Cuál es la tecnología actualmente que se utiliza para medir nivel? La más utilizada y la que está reemplazando a todas es la tecnología tipo radar. ¿En qué se basa esta tecnología? La emisión se basa en la emisión de ondas electromagnéticas a frecuencias sumamente altas, alrededor de los 80 GHz que actualmente está. Eso rebota contra la superficie del líquido y regresa hacia el instrumento. El instrumento, la salida, por lo general en la industria se utiliza señales de 4 a 20 miliamperios, señales de corriente de 4 a 20 miliamperios. ¿Por qué utilizar este tipo de señales y no una señal de voltaje? Por lo general, estos instrumentos están instalados en partes lejanas de metros de cable. Entonces, si es que utilizamos una señal de voltaje, debido a la resistencia que tiene el cable, vamos a obtener pérdidas. Si utilizamos una señal de 0 a 10 voltios, el instrumento tal vez me dé una señal de 10 voltios, pero al controlador ya le llega menos voltaje y vamos a obtener una medición errónea. Entonces, se utilizan señales de 4 a 20 miliamperios para evitar este problema, ya que al ser un circuito serie, tenemos la misma corriente del un extremo al otro extremo y podemos asegurar la medición correcta. Otro ejemplo de sensor, perdón, de instrumentación, es el que tenemos en esta animación en la parte derecha. Esta actúa, tiene un principio de vibración. ¿Qué es lo que hace? Emite una vibración en su extremo, el cual tiene su propia longitud de onda. Al momento de entrar en contacto con el líquido, el instrumento detecta un cambio en su longitud de onda y manda una señal digital hacia el sistema. Estos equipos se utilizan para evitar el sobrellenado o el derrame del líquido que está en el contenedor. Estos equipos por lo general se utilizan bastante en sistemas de seguridad. En el caso de que falle el instrumento que detecta una medición continua de nivel, el otro instrumento, el que detecta el sobrellenado, manda una señal al sistema instrumentado de seguridad y este automáticamente dispara todas las seguridades y cierra todas las válvulas para evitar un posible derrame en este caso pudiera ser, por ejemplo, combustible, y evitar problemas ecológicos y todo tipo de inconvenientes. En lo que son sensores inductivos son altamente utilizados en la industria. ¿Por qué altamente utilizados en la industria? Son simples, sencillos y detectan metal. Tenemos al lado izquierdo una aplicación en una máquina que tiene un brazo metálico. Este brazo por lo general, o este tipo de máquina se utiliza en industria papelera para enrollar el papel o asegurar el traslado, digamos, de los rollos de papel u otro material. Entonces, este brazo es activado por sistemas neumáticos, los cuales al momento que llega a la posición determinada, el sensor inductivo detecta el metal y manda a parar el sistema para que no tenga mayor movimiento del brazo metálico. En industrias manufactureras que, por ejemplo, ensamblan refrigeradoras o partes y piezas, al lado derecho tenemos una instalación para detección de planchas metálicas. Tenemos un arreglo de sensores inductivos, los cuales detectan fácilmente una plancha metálica que llega a esa posición y automáticamente el proceso activa su segunda parte en la cadena productiva. Otras aplicaciones y las más comunes para sensores inductivos son límites de carrera en partes móviles. Son fin de carrera en sí, pero sin contacto. Y son ampliamente utilizadas en todo tipo de industrias. Otro tipo de sensores muy, muy importantes que se utilizan son los sensores fotoeléctricos. Aquí en estas imágenes podemos ver que está aplicado para la detección de pallets. Los pallets están prácticamente en toda industria
en la parte de los sistemas para empaquetar sus productos y tal vez exportarlos hacia otros países. Entonces, en nuestras cadenas de producción, en nuestras bandas transportadoras, necesitamos detectar el movimiento de esos para poder controlar su movimiento y para que no haya colisiones entre pallets y entre productos. ¿Cuál es el principio de este sensor fotoeléctrico? Este de aquí exclusivamente es un sensor fotoeléctrico tipo reflex. ¿Qué es lo que hace? Al otro extremo tiene lo que se le denomina el espejo reflectivo. El haz de luz sale del emisor, desde el sensor, rebota o se refleja en el espejo y regresa hacia el propio sensor. Entonces, con esto, cualquier obstáculo que se detecta o que pasa a través de ese haz de luz puede ser fácilmente detectado y controlado. Otra aplicación de sensores fotoeléctricos muy utilizado es en las industrias de mensajería. Tenemos industrias de mensajería muy grandes en las cuales necesitamos sistemas automatizados para direccionar o redireccionar cajas de diferentes tamaños, de diferente procedencia o de diferente destino. Entonces necesitamos de igual manera detectar la posición de los paquetes para evitar posibles colisiones entre ellos. En la industria llantera, los que fabrican llantas, aquí también en Cuenca tenemos a Continental, en su mayoría utilizan sensores fotoeléctricos, los cuales sirven toda su cadena productiva para la detección de neumáticos. Y no solamente este tipo de sensores fotoeléctricos, ya que, como les comenté, reflejan en un espejo. Hay otros tipos de sensores. Hay unos que no necesitan reflexión en un espejo, sino se reflejan directamente sobre un objeto. Refleja el haz de luz sobre un objeto y regresa hacia el mismo sensor. Entonces podemos determinar la posición de elementos. Y el otro tipo también de sensores es los que tienen el emisor y receptor. Simplemente con el corte del haz de luz, de igual manera podemos detectar objetos. Otra de las aplicaciones interesantes que se utilizan en la industria, en la parte exclusivamente de alimentos y bebidas, es la detección de vidrio y plástico transparente. Esto de aquí a veces, cuando queremos implementar, se vuelve un poquito complejo, ya dado las características de los materiales y por su transparencia. Entonces, al lado izquierdo, por ejemplo, tenemos una fábrica que empaqueta galletas. Tiene un sistema automatizado de un brazo robot, el cual succiona estas galletas y las coloca en sus respectivas cajas. Entonces, el sensor detecta la posición de la caja y da la instrucción al brazo a que coloque la cantidad de galletas necesarias y continúa la línea de producción. Al lado derecho tenemos botellas utilizadas para el llenado de líquidos, agua, refrescos, etc. Un elemento muy importante y que actualmente se está implementando en todas las industrias. Hace 2 años se implementó todos los sistemas de seguridad en Continental, los cuales adquirieron sensores para proteger la vida de las personas. Sabemos que en toda máquina existen riesgos de corte, aplastamiento, punzonamiento, tal vez atrapar en bandas transportadoras o que salten fragmentos de algún proceso en específico. Entonces, ¿cómo hacemos para proteger la vida de las personas si el proceso conlleva todo este tipo de riesgos, ¿no? Tenemos sensores que son exclusivamente enfocados a la parte de seguridad. Al lado izquierdo, no sé si se pueda diferenciar, en los bordes del ingreso hacia la máquina, tenemos lo que se llaman barreras de seguridad. Tenemos el emisor del un lado y del otro lado el receptor. ¿Qué hacen estos de aquí? Emiten haces de luz y evitan el paso de las personas. Por ejemplo, en esta aplicación tenemos un brazo robot que lo que hace es recoger piezas desde esta mesa o escritorio y coloca en la banda transportadora, en la línea de producción. Entonces, este brazo robot, al girar rápidamente para coger la pieza, y si es que alguna persona está aquí dentro del espacio de peligro, puede ser fácilmente golpeado.
Entonces, se utilizan este tipo de elementos para que al momento que ingrese una persona o pueda dar dos tipos de soluciones, digamos, o dos tipos de control hacia el brazo robot. El uno es detenerlo completamente y el otro es bajar su velocidad de operación. Todo esto es reflejado mediante una matriz de riesgos. Las personas que son enfocadas o que estudian bastante esta parte, analizan todos los riesgos que pueden suceder hacia una persona ubicada en tal o cual sección y pueden determinar si es que el riesgo es altamente es peligroso o tiene un riesgo medio o un riesgo nivel bajo. Entonces, esa es una aplicación para una barrera fotoeléctrica de seguridad. Al lado derecho existen también lo que se llaman escáneres de seguridad. Ya no se basa solamente en crear, digamos, como una cortina para el acceso, sino escanea todo una área a 180 grados. Entonces, la persona, por ejemplo, aquí ingresó por esta sección que está en color amarillo. Entonces, el escáner detecta que se está aproximando una persona y baja la velocidad de la máquina. Al momento que ingresa ya a una sección roja, para completamente la máquina y de esta manera evita cualquier tipo de este problema que pueda suceder hacia la persona, cualquier golpe, cualquier corte que pueda ser ocasionado por el funcionamiento de la máquina. Al lado izquierdo, de igual manera, la aplicación de escáneres de seguridad son en los carritos transportadores. Estos carritos transportadores podemos tenerlo en varias industrias. Yo he visto prácticamente en dos industrias aquí solamente en la ciudad de Cuenca, que utilizan estos carritos o varios, o sus productos finales en sí, de un lugar a otro. Entonces, estos carritos automatizados necesitan detectar proximidad de personas. Al momento que detectan la proximidad de una persona, paran automáticamente hasta que la persona salga de su área de censada y puede continuar con sus operaciones. Al lado derecho tenemos un elemento parecido a la barrera de seguridad que les comentaba. Este se llama cortina de seguridad. Esta es muy utilizada en procesos, como vemos ahí, puede ser de corte, el cual es muy fácilmente que una persona pueda meter una mano y poder afectarse, recibir un corte, un golpe. Entonces, ¿cuál es la diferencia de esta cortina de seguridad con respecto a una barrera de seguridad? La cortina de seguridad, como ustedes pueden ver, tiene muchos más haces de luz. Tiene una resolución mucho más fina para que pueda detectar desde dedos hasta manos, codos, hombros. Entonces, dependiendo la aplicación, como les comentaba, la matriz de riesgos que el personal de seguridad puede estudiarlo, nosotros debemos saber identificar qué tipo de riesgo es. Si es que el riesgo requiere de una resolución muy fina, entonces necesitaremos más o menos estas cortinas de seguridad para proteger lo que son los dedos, la mano y dependiendo, como les comento, la matriz de riesgos. Estos sistemas de seguridad, bueno, este es un diagrama simple de un sistema de seguridad. Tenemos la parte de la barrera o cortina de seguridad acá y un controlador de seguridad. ¿Por qué un controlador de seguridad y no ingresarlo al mismo control? Las salidas de estos elementos de seguridad prácticamente son dos. Siempre funcionan con dos salidas que actúan totalmente idénticas. Entonces, las dos salidas son estas OSSD1 y OSSD2. Estos son contactos secos los cuales se activan simultáneamente para al momento que se detecta alguna persona en medio de los haces de luz. Estos sistemas requieren, ya que su función es salvar vidas, requieren que sean totalmente redundantes. Entonces, tal vez yo me puedo preguntar, decir, ok, si tengo dos salidas que trabajan de la misma manera, ¿por qué no le mando directamente a mi sistema control de este proceso, a mi PLC, y digo, bueno, que al momento de tener esa señal de entrada,
mando a parar todo mi sistema, por ejemplo. La pregunta es esa, yo también me he hecho muchas veces, ¿por qué no mandar al sistema de control? Simplemente porque los sistemas de control siempre pueden fallar, siempre. O tal vez alguien de mantenimiento fue al PLC y le modificó un poco la programación. Y a la final se queda en un bucle encerrado esa programación y no puede actuar ante una señal de emergencia. Entonces, muy importante siempre, separar la parte de control de procesos con la parte de seguridad. Dos controladores completamente diferentes, los controladores de seguridad siempre tener redundancia. Eso, un poquito hablando sobre los elementos que se utilizan en la industria. Hay muchísimos, cientos de elementos que se utilizan en la industria. Ahorita vemos un poco de ellos. Ahora lo que quería comentarles es un poco cuál es el estado de la industria actual desde que comenzó el confinamiento hasta los días actuales, ¿no? Sabemos que en época de confinamiento las industrias pararon, tuvieron que parar necesariamente, excepto un sector muy importante que se consideraba el sector estratégico, que hablamos de alimentos, energía, lo que es petróleo, gas. Esas industrias nunca pararon. Lo que sí hicieron, se adaptaron a la nueva realidad. Ahora, ¿por qué pararon las industrias manufactureras? Un problema que se enfrentaron todos, y bueno, todos nos enfrentamos y hasta el momento, actualmente, es el contacto continuo con el resto de personas. Sabemos que en la industria ecuatoriana un gran sector todavía realiza trabajos manuales, en el cual se necesitan varias personas, 3 o 4 personas que estén muy cerca trabajando, y lo que eso no se adapta a la época actual, que necesitamos un distanciamiento social, siquiera de unos 2 metros. Entonces, ¿qué es lo que hoy en día las empresas, las industrias se dieron cuenta? Se dieron cuenta de que por tener trabajos manuales, por no haber invertido en sistemas automatizados en su tiempo y no haberse adaptado a la industria 4.0, actualmente tienen que, parte del personal tiene que estar trabajando en la cadena productiva y otra parte del personal haciendo teletrabajo para que no tengan contacto muy cercano, el trabajo codo a codo que se lo llama. Entonces, se dieron cuenta todas las personas de las industrias de este problema y actualmente yo ya he hablado con algunas personas y están ahora enfocándose en 2 cosas principalmente. La una, evitar el contacto con otras personas, o sea, ¿cómo hacemos teletrabajo en una industria manufacturera? Entonces, necesitamos coger todos nuestros elementos y subirlos a la nube. Necesitamos enviar información a servidores para poder trabajar desde la casa, tanto la parte de mantenimiento como la parte operativa. Desde software que se están implementando ya en la actualidad, nosotros podemos monitorear de forma remota todo el estado de una máquina. Desde la cantidad supongamos un sensor inductivo, la cantidad de conmutaciones que ha tenido durante un mes o 2 meses. Y con eso podemos revisar, por ejemplo, los manuales de operación del sensor y ver hasta cuántas conmutaciones permite un sensor. Entonces, con este registro nosotros podemos observar y decimos, bueno, el sensor ya está alcanzando su vida útil, debemos reemplazar antes de que pueda fallar una máquina. Entonces, con este reemplazo, con este sistema preventivo de mantenimiento, nos evitamos el ir personalmente a veces a la máquina ya una vez que se dañó y evitamos incluso el contacto con el resto de personas. Algo muy importante que nos deja esta pandemia es el adelanto en uso de la tecnología. Yo recuerdo, creo que hace 20 años atrás o menos, 15 años atrás, ya se hablaba del teletrabajo, de la educación virtual, de la educación online. En muchos países avanzaron muchísimo con esto de aquí
y ya lo habían implementado. Lastimosamente en nuestro país no se realizó esto. Entonces, en cuestión de 2 meses de pandemia, todos nos vimos obligados a la fuerza a hacer todo este tipo de cosas. Y nos estamos adaptando a esto y nos está yendo muy bien. ¿Qué más nos dejó esta época de pandemia? ¿Qué otras lecciones nos deja? Lo fundamental, la adaptación al mercado actual. Aquí hablamos con la adaptación al mercado actual. Por ejemplo, nosotros como el CISTEG, como les comentaba en un inicio, tenemos una empresa hermana que se llama Camei. Se dedica a la venta y distribución de equipos. Entonces, si sabemos que las condiciones actuales no nos permiten el contacto cara a cara, sin tener todas las medidas de seguridad, entonces, ¿por qué no hacerlo desde la casa? Hoy en día se utilizó muchísimo el Internet, todo el mundo comenzó a innovar cosas para poder vender a través del Internet y lógicamente eso lleva a una adaptación de todas las personas hacia las condiciones actuales y utilización de los medios de comunicación en beneficio de la época. ¿Qué oportunidades existen para la mecatrónica actualmente? Les comentaba, lastimosamente las industrias muy tarde se dieron cuenta de su necesidad de automatizar absolutamente todo, comunicar todas esas variables físicas hacia un servidor, elevarlas toda esa información hacia un servidor y lograr tener comunicación desde cualquier parte del mundo, poder realizar teletrabajo, poder controlar nuestros procesos, poderlo supervisar y operar. Entonces, se abre una gran ventana actualmente. La industria está pasando por un problema económico que no es ajeno a todos y necesita superar este problema económico. Pero paralelamente la industria sabe de los inconvenientes que tiene y está empezando ya a investigar y apoyarse en las personas que estamos, digamos, al frente de realización de proyectos que conocemos, de productos y servicios, para poderles brindar mejores soluciones, lo que conlleva una gran oportunidad a todos los ingenieros, en este caso los ingenieros mecatrónicos, que son actualmente los que están estudiando su ingeniería. Y bueno, la adaptación, lo que es la industria 4.0, que es lo que todas las industrias tienden actualmente. Ahora, ¿qué otras oportunidades, por ejemplo, nosotros como empresa, qué hemos hecho durante la pandemia? Algunos a lo mejor piensen y digan, bueno, estamos en pandemia, no hay trabajo. Yo les puedo decir que todo lo contrario, que sí hay trabajo. Nosotros como el CISTEC, por ejemplo, nuestra sucursal Guayaquil, participamos junto con Cervecería Nacional y el Hospital de los Ceibos, implementamos lo que se denomina Casa de Héroes. Fue un proyecto de diseño e instalación de todo el sistema eléctrico para que los doctores y el personal de enfermería puedan descansar en estas instalaciones y no afectar a sus familias en las casas. ¿Qué más se hizo? Por ejemplo, en Refinería Esmeraldas. Refinería continuaron sus labores normalmente, nunca pararon. Se hizo un retrofit de interruptores de potencia. Se hizo una readecuación de todo lo que el sistema de la parte de barraje y el cambio de los interruptores de potencia. También se hizo un proyecto electroneumático de un sistema JIG en Quito para una empresa metaltrónica. Y justamente se sigue desarrollando eso, estamos a punto de terminar. ¿Qué hace este JIG de subensamblaje? Este JIG de subensamblaje en su interior contiene piezas para vehículos, los cuales con los brazos neumáticos que podemos ver realizan varios tipos de actividades, como por ejemplo soldadura, corte, para que sea un sistema automatizado de piezas y que continúe la cadena en serie de fabricación para los autos Kia, en este caso. Acá en Cuenca se hizo, por ejemplo, un
una instalación de unos equipos medidores de parámetros energéticos. Esto fue en la central térmica biogás en Pichacay, que es parte de la EMAC. Esta central de generación en base a gas lo que hace es extraer el gas de la descomposición de la basura y aprovecharlo esto y generar energía. Entonces, se requería enviar parámetros de energía hacia el SENACE, por lo que se realizó una instalación de este tipo de equipos. ¿Qué más se hizo en época de pandemia? En Graiman, por ejemplo, se realizó la instalación de relés de protección y configuración, parametrización de todos sus parámetros eléctricos para que pueda continuar en funcionamiento un alimentador que tienen ahí en una empresa de cemento. Además, por ejemplo, mediciones de calidad de energía, como les comentaba anteriormente, las empresas hoy en día quieren reducir sus costes. ¿Cómo reducimos costes en las cadenas productivas? Simplemente mirando a lo que es la energía eléctrica. Se dieron cuenta del gran consumo de energía eléctrica, gastan miles y miles de dólares mensuales en el consumo de energía eléctrica, debido a varios problemas, ¿no? Por lo general, la industria no se ha concentrado en los últimos tiempos en la corrección de su factor de potencia. Se da cuenta de que en la industria existen muchos elementos o muchos equipos electrónicos que inyectan o realizan distorsiones armónicas en la red eléctrica. Justamente conversaba con un ingeniero eléctrico, tuve la oportunidad de conversar con él, él me decía, bueno, en modo de broma, ¿no? Me decía, nosotros trabajamos todos los días, el Estado invierte miles y miles de millones de dólares para poder suministrar a la industria una energía adecuada, una forma de onda, de voltaje adecuada. Y ustedes, me decían, los ingenieros electrónicos vienen con sus equipos, por ejemplo, variadores de frecuencia, arrancadores, con sus equipos electrónicos, los instalan y nos dañan nuestro suministro, ¿no? Nuestra onda de voltaje, debido a la perturbación de armónicos que conllevan todos estos equipos electrónicos. Sabemos que los equipos electrónicos, debido al switcheo de los semiconductores, generan estos problemas en el suministro de la red eléctrica. Entonces, todas las empresas están concentradas ahora en estas dos cosas. La una, reducción de armónicos, y segundo, la corrección de factor de potencia. ¿En qué intervenimos aquí? En varios aspectos. Una son los análisis de la calidad de energía. En base a esto se pueden dimensionar sistemas automatizados para filtros, sistemas automatizados para bancos de capacitores, los cuales ayudan a corregir factor de potencia y pudiéramos llegar a ahorrar incluso hasta un 20% en el consumo de energía eléctrica. Entonces, con una pequeña inversión, la empresa o la industria puede ganar mucho más en esto. Bueno, y como experiencia general en la empresa El Sisteg, hemos automatizado varias centrales eléctricas. Una de esas, hace poco tiempo se hizo la entrega en L. Gaustro, un sistema automatizado para los inyectores de agua que golpean las paletas de las turbinas de generación. Entonces se controla la apertura y el cierre de las mismas para que el generador de las revoluciones necesarias y obtener una frecuencia normal y estable. Entonces, hemos hecho varias automatizaciones en centrales hidroeléctricas y muchos proyectos de automatización. Y bueno, como parte final, quise poner esta presentación de aquí. ¿Qué es lo que vemos? Vemos muchos nombres de marcas, algunas a lo mejor ustedes se les sea similares o se les sean conocidas, otras a lo mejor nunca las hayan visto. ¿Por qué quise poner todos estos logotipos? Porque la industria actualmente, ¿en qué se basa para sus sistemas automatizados? Como les digo, se basan en calidad,
y observa mucho las marcas. Por ejemplo, hay cierta industria que prefiere equipos que sean de procedencia europea. Por lo general, todos los equipos de procedencia europea tienen una calidad sumamente buena, son muy fiables y características especiales para justamente la aplicación industrial. Entonces, yo a todos les invito a que un poco podamos observar marcas, aprendamos un poco más de lo que existe en la industria actualmente. Tratemos de integrar todas estas marcas. Una de las tareas de nosotros los ingenieros es la integración de sistemas. Coger un equipo e integrarlo a otro. A veces incluso un equipo de una marca, integrarlo con otra marca. Solamente en cambiar de marcas ya tenemos diferencias en ciertos tipos en la programación y en ciertas características técnicas que pudieran existir en la fabricación. Entonces, yo les invito a que siempre en la vida profesional hay que seguir investigando. El salir de la universidad es solamente un paso. La universidad nos enseña muchas cosas, muchos conocimientos, pero la vida profesional uno va a aprender muchas más cosas. Entonces, siempre estemos aprendiendo. Algo muy importante es el autoaprendizaje y tenemos que aprovechar las oportunidades en época de pandemia. Tenemos que ofrecer productos y servicios a la industria que se adapten a los requerimientos actuales. ¿Y cuáles son los requerimientos actuales? La industria 4.0. Entonces, los invito a que veamos un poco más, examinemos información y estudiemos mucho más, aprendamos sobre los equipos que existen en el mercado. Con eso, les quiero agradecer mucho. Ahí tienen mi número celular, si es que tienen cualquier duda, tal vez están interesados en algo para algún proyecto, o si es que alguien ya está trabajando actualmente en alguna industria, quiere conocer alguna solución, pueden mandarme un mensajito, llamarme, un correo electrónico, lo que ustedes prefieren para recibir algún asesoramiento, con mucho gusto de compartir con ustedes. Muchas gracias, ingeniero David, por su presentación. Y bien, si tenemos un momentito más, hay algunas preguntas que nos han realizado a través del chat. Tal vez sí podría leerlas para que usted nos ayude contestándolas. A ver, veamos. Bien. Joffrey Chalco nos dice, ingeniero, muy buenas noches, excelente exposición. Respecto a los SA, ¿cuál es la principal característica de los sensores acústicos? A ver, de los sensores acústicos, bueno, la tecnología son sensores ultrasonido. ¿Cuáles son las características de los sensores ultrasonido? Bueno, tenemos sensores ultrasonido y los sensores tipo radar. Los ultrasonido utilizan ondas que están dentro del espectro, son ondas sonoras. Las de radar utilizan una frecuencia mucho más alta, llegando a los 80 GHz. ¿Cuáles son a veces ventajas, desventajas de la una de la otra? Por ser a veces de ultrasonido o acústicos, estos son susceptibles a algunas interferencias. Por ejemplo, si es que el sonido es interferido a veces por el viento, incluso por el mismo sonido, nos puede dar señales erróneas en la recepción de la señal, lo que se elimina, por ejemplo, con un sensor tipo radar, que utiliza otro tipo de tecnología y se evita este tipo de inconvenientes. Muy bien. Cristian Jiménez pregunta, ¿cuál es el proceso que se realiza al momento de introducir o mejorar un proceso de control dentro de una empresa? Bueno, para mejorar un proceso de control, uno de los aspectos importantes es la tecnología. Por ejemplo, si yo quiero mejorar un proceso productivo y veo que está utilizando tecnología antigua, a veces la tecnología antigua por la velocidad de comunicación o de procesamiento lleva a tiempos de producción menores, ¿sí?
Entonces, en los sistemas productivos tenemos que enfocarnos en algunos de los aspectos que les había comentado. La una son los tiempos de producción. Dos, la calidad de los equipos. Esto es muy importante, la calidad de los equipos, que no nos fallen. En todo proceso productivo siempre va a ocurrir alguna falla. Eso ténganlo por seguro. En la vida profesional siempre estamos susceptibles a fallas. Pero con todos los conocimientos técnicos de la universidad y la experiencia que uno va ganando, tiene que reducir al máximo y mitigar esos riesgos de que un sistema pueda entrar en falla. Entonces, esa sería, digamos, como parte del proceso para mejorar un sistema de control en una empresa. Bien, la siguiente pregunta es bastante interesante. Dice, ¿qué habilidades deberían desarrollar los ingenieros para la industria actual? Bueno, ¿qué habilidades deberían de desarrollar? Primero, las habilidades técnicas son muy importantes, que nos puede brindar la universidad, los estudios, incluso el autoaprendizaje. El autoaprendizaje es sumamente importante en la vida profesional. Eh, bueno, me perdí de la segunda parte de la pregunta. ¿De quién era, perdón? ¿De Mariela Cerrada? No, la pregunta decía así, ¿qué habilidades deberían desarrollar los ingenieros para la industria actual? Ya. Bueno, entonces, de lo que les comentaba, también existen las habilidades blandas, que se lo llaman los soft skills. Estas habilidades de intercomunicación con las personas son muy importantes en la vida profesional. A veces, justamente yo me he llevado y tengo alguna experiencia a través de esto, del tiempo que tengo participando en proyectos, es que es muy importante la red de contactos. ¿A qué me refiero la red de contactos? Siempre una persona u otra, conocidos o amigos, van a estar en una posición o involucrados en algún sector industrial. Entonces, estas habilidades de podernos relacionar con las personas son muy importantes en la vida profesional para poder desarrollar proyectos y tener más oportunidades en la vida laboral en sí. Muy bien. Bueno, nos quedan dos preguntas más. Mariela Cerrada nos dice, en relación a la importancia de la analítica de datos en la industria 4.0, ¿tiene usted conocimiento sobre el interés de la industria nacional de aprovechar los datos que generan no solo a nivel de procesos, sino gerenciales y manejo de los factores de la producción? Sí, actualmente hay un gran interés en integrar todas las variables físicas de un proceso o de alguna maquinaria de mi línea de producción, no solamente para supervisar, ¿no? O para hacer mantenimiento, sino elevarlo hacia los sistemas ERP, que son los sistemas administrativos. Entonces, parte de esta información de los procesos y las líneas de producción van hacia estos sistemas ERP y les puede dar parámetros, por ejemplo, de índices, índices de la cantidad, por ejemplo, de elementos que estamos fabricando. No solamente en cantidades, sino índices de calidad, por ejemplo. ¿Cuál es mi porcentaje de fallas en mi producto? ¿Y cómo puedo mejorarlo? Entonces, estas decisiones se elevan hacia un sistema ERP y la parte gerencial puede tomar acciones muy importantes con respecto a estos sistemas. Hay otros sistemas actualmente, por ejemplo, en el uso de la energía y el consumo en sí. En las empresas están muy preocupadas, como les comentaba, del consumo energético y sobre problemas futuros de mantenimiento que puedan tener. Actualmente ya empiezan a existir sistemas SCADAs especializados en el monitoreo de parámetros energéticos. Entonces, estos sistemas de SCADA lo que nos da como resultado son informes en los cuales podemos ver índices, por ejemplo, de cuántas paradas tuvo una máquina por algún problema en específico. Eso se traduce en cantidades monetarias
incluso cantidad de armónicos perturbaciones que puede haber en la red de una máquina en específico. Entonces, yo tengo toda esa información con la cual puedo mejorar mis sistemas, incluso ahorrar dinero a la empresa. Bien, finalmente, Mónica Huerta nos dice, en el sector industrial no es nueva la implementación de dispositivos electrónicos que puedan ser manejados a distancia. Sin embargo, la pandemia ha permitido ver la importancia de ellos. ¿Cómo ve la implementación de Internet de las cosas? ¿Cómo ve la implementación de Internet de las cosas, uno de los pilares fundamentales de la industria 4.0 en empresas que han quedado con sus finanzas afectadas y que se verán limitadas en la digitalización de sus procesos? Sí, justamente el gran problema que tiene la industria ahorita es su impacto económico que pasó por esta pandemia. Pero el impacto económico, lo que genera en la industria actualmente, o el problema de pandemia específicamente que pasamos todos, está generando y de cierta forma obligando a las empresas a que pasemos a la industria 4.0, al implementar ya el Internet de las cosas. Las empresas, yo lo digo personalmente, están empezando a implementar elementos de control, elementos de monitoreo, sensores, instrumentación, actuadores, que ya tengan este tipo de características. No en su totalidad, recién están empezando a hacerlo. Entonces, ahí viene nuestra tarea como ingenieros, el tratar de brindar todos estos tipos de soluciones hacia el mercado industrial y todos los proyectos que podamos hacerlo a eso de ahí, irlos encaminando. Nosotros como ingenieros podemos irles asesorando a la industria para que pueda ya dar ese paso hacia la industria en su totalidad, ¿no? Hacia la industria 4.0, pero les comento que ya empezó esto de aquí y la industria empieza a asumirlo como una realidad. Muchas gracias, ingeniero Darío. Y en este momento le cedo la palabra al ingeniero Eddie, que tal vez nos quiera acotar algo más. Muchas gracias, Liliana. Estimado Darío, muchísimas gracias. Creo que esta presentación ha sido muy interesante, no solamente desde el punto de vista tecnológico, sino también en esta motivación que es importante conocer, ¿no? Muchas preguntas que se han hecho en los webinars anteriores han ido en el sentido de qué va a pasar el día de mañana. Va a haber trabajo, se van a reducir las plazas de trabajo, qué va a pasar con la industria, qué va a pasar con los sistemas de automatización, qué va a pasar con la mecatrónica. Entonces, creo que queda bastante claro que más bien esta pandemia ha generado esta necesidad, una necesidad de contar con una industria automatizada, como nos mostraba en el ejemplo el ingeniero Darío, también en el webinar anterior de Santiago Orellana de Data Lights nos mostraba cómo algunas empresas como Nike ya han dado ese paso a dar una compra directa, es decir, el usuario ingresa a través de una página web, personaliza su producto, en este caso zapatos, ¿no? Y puede ser eso elevado a cualquier tipo de sistema productivo, hace su pedido y automáticamente la línea de producción empieza a trabajar hasta desarrollar el producto y no termina el proceso hasta que prácticamente el producto personalizado llega a manos de su cliente final. Entonces, vemos que se van desarrollando nuevas necesidades y justamente la mecatrónica va a poder dar ese aporte, ¿no?, que ahora se necesita. Estimado Darío, más bien de parte de la carrera de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Politécnica Salesiana, queremos agradecerte y no sé si nos puedes dar alguna última recomendación en este sentido sobre las dudas, especialmente que hay en lo posterior. Bueno, no, más bien muchísimas gracias por la oportunidad. Esperemos que próximamente podamos expandir algún tema que haya alguna duda. Simplemente decir a todos los futuros profesionales que ahora más que nunca es la época en la cual tenemos que ya automatizar, tenemos que
dar el salto ya hacia el 100% de la industria 4.0. En el mercado actualmente tenemos todos los elementos, todas las herramientas para poderlo hacer. Simplemente es ya empezarlo a asumir ya como una realidad. Y en los proyectos que todos tengamos, tal vez los futuros profesionales tal vez estén enfocados a proyectos, tal vez otros a departamentos de mantenimiento y en fin, ya vayan asumiendo todo esto y propongan ya a la industria. La industria sabe de esto, está adaptándose actualmente, ya que es una necesidad fundamental para poder continuar las labores, digamos, en esta cierta normalidad que tenemos. Entonces, simplemente ánimo, hay bastante trabajo afuera, hay mucho, y hay muchos equipos que están disponibles en el mercado para que sean ya implementados. Bien, finalmente extendemos un fuerte agradecimiento a quienes formaron parte de este encuentro virtual y de igual manera agradecemos a todos quienes han trabajado con su aporte hacia el crecimiento de la ciencia. Les invitamos a seguir nuestras redes sociales como @ecosistema de investigación UPS y a la carrera de Ingeniería Mecatrónica como ING Mecatrónica UPS CUE para mantenerse informados sobre los diferentes eventos virtuales sobre investigación e innovación que se llevarán a cabo. Muchas gracias.